Buenas noches, mi nombre es Adriana López Cardona, estoy cursando octavo semestre de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, en la asignatura de Lectores Autónomos. Antes de iniciar a responder los tres interrogantes, me parece interesante conocer un poco de estos tres ilustres personajes. Tenemos a Louise Michel Rosenblatt, nació en 1904 y murió en el año 2005. Ella es investigadora, profesora y creadora estadounidense de la teoría transaccional de la lectura y la escritura. La autora expone las claves fundamentales de la teoría acerca de la relación que experimenta el lector con el texto y el contexto, donde aclara que la lectura transaccional es muy compleja, ya que mezcla o hace una combinación de las experiencias afectivas y vivenciales del lector, teniendo en cuenta también las características socioculturales impuestas por el contexto que rodea el proceso de la lectura. En cuanto a Umberto Eco, nació en 1932 y murió en el año del 2016. Filósofo, semiólogo y escritor italiano. Eco elaboró una teoría de los códigos y una tipología de los modos de producción sísmica y afirma que la comprensión y el análisis de un texto dependen de la cooperación imperativa entre el autor y el lector. Estanislao Zuleta nació en 1935 y murió en el año de 1990. El filósofo colombiano, llamado también como el primer pensador moderno en Colombia. Y también de niño él desde niño mostró mucha habilidad y todo eso para ser autodidacta. Iniciando a responder ya los interrogantes, la primera pregunta es que cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales de las tres teorías. Entonces, entre las ideas o conceptos comunes, la lectura puede tener varias interpretaciones de acuerdo a la capacidad del lector, de su preparación intelectual y de su situación emocional. El código es el lenguaje entre el lector y el escritor. En este código están plasmados los pensamientos, los sentimientos, las experiencias del escritor. Esto nos ayuda a nosotros como lectores a interpretar el texto y a acercarnos un poco más a la realidad de lo que nos quiere transmitir el autor. De ahí que en las tres teorías se espera por parte del lector una participación activa y muchas veces de reflexión y cambio de vida. Pero también como lectores, antes de sentarnos a leer, debemos tener un norte, debemos tener un objetivo hacia donde queremos llegar con la realización de esa lectura. Así pues lograremos entender más lo que el escritor nos quiere decir. También se deben tener algunas herramientas como el código utilizado y la forma en cómo es interpretado. Esta interpretación es distinta para cada lector y nos puede a veces desviar de lo que buscamos o lo que esperamos observar en esa lectura. Algunas de las diferencias puntuales. Humberto Eco afirma que debe crearse una imagen del lector, modelo que tenga las competencias semánticas, léxicas y enciclopédicas. También el lector debe tener una cierta formación, porque a veces algunas palabras tienen un significado distinto de acuerdo pues al contexto que se esté haciendo. También se requiere, el Estanislao Zuleta requiere que el lector tenga una concentración para poder entender y ser más claro con la lectura. Toda lectura es un trabajo de interpretación. ¿Qué quiere decir esto de interpretación?
que la lectura no es solamente la recepción, sino que también debe darle como un sentido a lo que se está leyendo. En cuanto a Rosenblatt, combina varios aspectos como es la experiencia afectiva con la experiencia vivencial del lector y acerca más a lectura hacia la realidad. Después tenemos la segunda pregunta, ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y cuál es el papel del lector de acuerdo a las lecturas? Entonces tenemos que el texto es una composición de signos que se encuentran codificados dentro de un sistema como es el alfabeto, en el caso pues, de nosotros, y que todos conocemos. Para que el mensaje escrito en un texto pueda ser transmitido y comprendido, es necesario que el texto también tenga coherencia, intencionalidad, cohesión, progresión y adecuación. Y también debe tener bastante información para que el lector pueda entender bien lo que se quiere decir. El papel del escritor y del lector. Entonces tenemos que para Rosenblatt el autor es el creador de una obra que es capaz de generar reflexiones y acercamiento a la lectura. El lector es el intérprete del texto que produce el autor y requiere la disposición emocional para participar con este texto. Para Umberto Eco, el lector es el receptor del texto que produce el autor. Debe tener competencias léxicas, gramaticales, que le permitan entender el mensaje del autor. Y el autor es el productor del texto que pretende hacer entender al lector lo que se quiere transmitir. Y para Estanislao Zuleta, el lector debe saber interpretar, debe saber digerir el texto de forma tranquila para poder analizar esa lectura correctamente, y el autor debe ser cuidadoso para provocar en el lector una buena lectura. En cuanto al tercer interrogante, ¿qué ideas comunes encuentras entre el video y las lecturas? Pues varias personas pueden leer un mismo texto, pero lo pueden interpretar de diferentes formas, de acuerdo a las circunstancias y las expectativas que tenga el lector. En el video de Gustavo Martín Garzo, en la lectura como acogida, habla que en los cuentos se muestra la sabiduría del mundo, de la importancia de la lectura de los cuentos en la etapa infantil, donde el niño quiere descubrir más cosas, los valores, héroes, sentimientos, muestra todo lo valioso que tiene en la vida, pero también se le debe explicar de las experiencias duras que tiene en la vida, pero que si es astuto y está rodeado de buenos compañeros, todo eso, pues puede dar una solución adecuada a los problemas. Las tres teorías y el video muestran la belleza de la lectura, donde se plasma las experiencias vividas de las personas, lugares, acontecimientos tristes y duros de una determinada época o situación o circunstancia. Gracias.